Gracias. Vamos a copiar esto un rapidito. Lo voy a copiar mal nomás para que nos quede claro, por si alguien se pierde, de dónde salen algunos números, ¿sí? Igual que antes. Bueno, la verdad que no separé con espacio en los números, esperemos que ahí esté bien. Y avanzamos. ¿Sí? Estamos acá en intervalos de confianza. Dijimos, bueno, yo para confeccionar un intervalo de confianza hago mi sombrero y le sumo y resto todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿cuánto es y sombrero? Ahí me dijeron, hacerme el intervalo de confianza para y sombrero cuando x es igual a 0. Entonces, y sombrero es beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por 0, de modo tal que y sombrero es igual a menos 90. ¿Sí? Recuerden que esto de acá deberían ser los estimados. Entonces, ahora para el segundo factor, ¿sí? O sea, para la parte que el paréntesis que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Estoy hablando de esto de acá, tenemos que tener en cuenta también que x, que estamos evaluando esto en x igual a 0, ¿no? Entonces, hago x sub i, que va a ser igual a 0, menos x barra elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá, fíjense, nuevamente lo único que tenemos que son números. Tenemos 1 más 1 sobre n, que es 1 sobre 60. Más 0 menos 18.000 dividido 60, ¿sí? Fíjense, yo tengo la sumatoria de x, y recuerden que x barra, ¿sí? Recuerden que x barra es la sumatoria de x dividido n. Entonces, lo que tengo es 0 menos 18.800 dividido 60, todo elevado al cuadrado. Se va. ¿Sí? ¿No es 18.000 en vez de 18.800? No, o sea, tipo, acá los redondeé todos para copiarlos más. Ah, Pero ok. para que vean, tipo, se puedan vincular, pero si esto sería 18.800, esto es 5 millones, esto es RM. Esos son 5.400.020, algo así. O sea, cada uno son números distintos. ¿Ok? Bien, entonces, lo que tenemos es 0 menos la sumatoria de x sobre n elevado al cuadrado. Y el denominador, lo que yo puedo hacer es reexpresar esto, ¿sí? O sea, desarrollamos el binomio y van a ver que podemos simplificar después un par de x barras, porque cosita lo vemos, pero lo que nos queda es la sumatoria de x elevado al cuadrado menos n por x barra elevado al cuadrado, ¿no? Que de hecho esta expresión ya la usamos hace 2 segundos en beta 1. Entonces, ¿qué hacemos? La sumatoria de x elevado al cuadrado, que tengo acá, es 5.420.250, menos n, que es de 60, por x barra al cuadrado, ¿no? Y x barra al cuadrado que va a ser x barra, ¿sí? 18.800 dividido 60, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es súper importante, hay que meter todo en ese cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Todo es elevado al cuadrado, hasta la multiplicación, todo. No, o sea, lo que nosotros o sea, yo lo que quiero es n por x barra al cuadrado, ¿no? Y n por x barra al cuadrado que van a ser n por x barra al cuadrado, es como decir n por la sumatoria de x sobre n elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es lo mismo que decir n vale 60 y la sumatoria de x vale 18.800. Y esto lo elevo al cuadrado. ¿Está bien? Dividís 18.800 dividido 60 y eso lo eleva al cuadrado y después lo multiplica por 60. Claro, exactamente. Perfecto, muchas gracias. No. Bien, estamos borrando todo. Fíjense, nuevamente lo único que tenemos es un número, ¿no? 1 más 1 sobre 60 más
18.800 sobre 60 elevado al cuadrado, ¿no? Fíjense que esto es negativo, pero al elevarlo al cuadrado no va a terminar quedando positivo todo el numerador. El denominador también es un número, es 5 millones y pico menos 60 por 18.000 dividido 60 elevado al cuadrado. Todo esto nos da este valor, ¿sí? Este paréntesis de acá, todo ese paréntesis de ahí, es tan sencillo como decir 0,8 en nuestro contexto. Y este sombrero de acá, tenemos que decir menos 90. ¿Está bien? ¿Qué me falta todavía? Me falta buscar esto en tabla, me falta encontrar mi estimación de la varianza, del error. Casi pongo borrar todo y me iba a quedar con... se me iba a borrar también la sumatoria. Bueno, entonces lo único que nos falta son estos dos puntos, el resto ya lo obtuvimos. ¿Cómo obtenemos la varianza estimada del error, ¿no? Acá me comí un cuadrado, perdón, vamos a ponerlo acá, listo. ¿Cómo podemos expresar a la varianza del error? Bueno, nosotros al error, recuerden, no lo vemos y nosotros lo que queremos es encontrar una estimación de esa varianza del error. Recuerden que en muchos lugares, libros, etcétera, esto pueden encontrarlo como sigma al cuadrado sub u o sub epsilon, ¿no? Yo como no voy a usar otro sigma al cuadrado, no estoy poniendo ningún subíndice, pero es equivalente. Entonces, nada, esto lo podemos obtener haciendo la sumatoria de I, o sea, lo obteníamos con nuestros residuos muestrales, ¿no? Hacíamos la sumatoria de cada I sub I menos I sombrero sub I, de esa diferencia elevada al cuadrado, y lo dividimos por el tamaño de muestra menos 2, ¿no? Entonces, si nosotros queremos usar esta fórmula, ¿sí? Acá supongo yo que iba a poner una distinta, supongo que iba a desarrollar lo que tenía arriba. ¿Cuál es el problema con esta fórmula, no? Inicialmente, ¿cuál es el problema? Que yo tendría que tener mis datos de I, mis datos de I sombrero, ¿no? ¿Qué sé yo? 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 6, ¿no? ¿Y por qué necesitaría tener todos los datos? Porque si yo quiero hacer la sumatoria de este menos este al cuadrado, este menos este al cuadrado, este menos este al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Tendría que hacer la resta, la diferencia, si esto es por ejemplo un Excel, fila a fila, ¿no? Digamos, 2 menos 3, eso me da menos 1. Bueno, eso lo elevo al cuadrado. ¿Y cuánto me da? Bueno, me da menos 1 elevado al cuadrado, 1. 4 menos 3, 1 elevado al cuadrado, 1. 5 menos 6, menos 1 elevado al cuadrado, 2. Y así. Y yo todo esto lo querría sumar y al final dividirlo por n menos 2. Acá tiene un montón de datos, o sea, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora, el tema es que yo no tengo esto. No tengo cuánto vale i en cada caso. Ahí me dieron directamente los datos de las sumatorias, ¿no? Entonces, ¿cómo nos las ingeniamos para, con los datos que tenemos, encontrar aquello que tenemos? Aquello que queremos. Ya esta opción de acá está descartada, ¿no? Porque yo eso directamente no lo voy a poder hacer. Entonces, el numerador, ¿qué es esencialmente? Es la suma de cuadrados residuales. Si recuerdan, nosotros vimos las expresiones para la suma de cuadrados residuales, la suma de cuadrados totales y explicadas, ¿no? Eso, en definitiva, era la total, ¿no? Es igual a la sumatoria de i al cuadrado menos n por i barra al cuadrado. La explicada es la sumatoria de i sombrero al cuadrado menos n por i barra al cuadrado. La residual es la sumatoria de i al cuadrado menos la sumatoria de i sombrero al cuadrado. Y en tanto tengamos intercepto, esto de acá, la suma de cuadrados totales, es igual a la sumatoria de la explicada más la residual, ¿sí? Recuerden que esto lo usamos para confeccionar nuestro R cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo con intercepto, así que esta igualdad se satisface, ¿no? Yo, si no tengo un modelo con intercepto, acá tengo un problemín, pero dado que tengo un modelo con intercepto, esto de acá vale. Y la verdad que siempre, en todo lugar, en todo momento del mundo, se va a trabajar con intercepto, así que
no los debería preocupar eso. El intercepto, recuerden, es la ordenada del origen, ¿no? O si a alguien no le sonaba la palabra. Entonces, fíjense que nosotros, o sea, a este numerador lo podemos reexpresar de esta manera. La sumatoria de i al cuadrado la tenemos, ¿sí? Eso es un dato del enunciado. Así que con eso me quedo tranquilo. Ahora, ¿cuál es el tema? La sumatoria de i sombrero elevado al cuadrado no la tenemos. Eso es un dato que nos falta. Y entonces, si bien no tenemos la sumatoria de i sombrero, lo voy a escribir acá. Voy a hacer el desarrollo al lado porque me parece que es un poco más claro si lo vamos viendo juntos. Sumatoria de i sombrero elevado al cuadrado. ¿I sombrero qué es igual? Bueno, es igual a decir beta 0 más beta 1 por x. ¿No? Digamos, mi i sombrero sub i es igual a beta sombrero 0 más beta sombrero 1 por x sub i. Entonces esto lo puedo expresar de esta manera. Sí, me voy a separar esto de acá, así nos queda el espacio para trabajar tranquilos y cómodos. Entonces esto que es igual. Yo puedo desarrollar este binomio, si voy a hacer una sumatoria bien grande, acá a la izquierda. Y si desarrollo este binomio, ¿qué me queda? Me queda beta 0 sombrero elevado al cuadrado, más beta 0 por beta 1, que con el 2, por x sub i, más beta 1 sombrero por x sub i elevado al cuadrado, ¿no? Fíjense que este cuadrado me agarraría todo el segundo término, ¿no? O sea, esto es como cuando uno hacía el cuadrado de a más b, ¿sí? Es el mismo binomio. Entonces, acá a vendría a ser beta 0, entonces a al cuadrado es beta 0. Después tendremos a por b, donde a es beta 0 y b es beta 1 más x, perdón, beta 1 por x, entonces me queda 2 por a por b, si es el mismo binomio clásico de siempre. Y lo último que me queda es b cuadrado, ¿no? Y acá b es beta 1 por x. Entonces este cuadrado le pega a los dos, los agarra a los dos, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es ese cuadrado distribuirlo, ¿sí? El cuadrado de a por b es lo mismo que a al cuadrado por b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sumatoria agarra a todo el mundo, ¿sí? Le pega a todo el mundo la sumatoria. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, lo que yo puedo hacer es, recuerden, yo tengo una sumatoria de una serie de sumandos, puedo distribuir la sumatoria en esos sumandos, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría la sumatoria de beta sombrero 0 al cuadrado, más la sumatoria. Recuerden que si yo tengo la sumatoria de una constante por una variable, esto es lo mismo que hacer la constante por la sumatoria de la variable, ¿sí? Es que yo llevo de memoria. Entonces yo acá puedo sacar las constantes, ¿sí? Mis parámetros estimados son constantes a los fines de la sumatoria, en el sentido de que no van a variar para distintos niveles, son siempre los mismos, el valor de estos estimandos son los mismos para siempre. Entonces, acá me comí la sumatoria, perdón. Ahí bueno, vamos a retomarla. Por la sumatoria de x sub i, acá me quedé sin espacio, así que permítanme escribir acá abajo, ¿sí? Sigo acá abajo. Beta sombrero sub 1 al cuadrado por la sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Se entiende todo este desarrollo de acá? Sebastián, yo tengo una pregunta del estimador de beta sub 0. Dale. O sea, el estimador de beta sub 0 antes era el que nos daba menos 90, ¿o no? Y ahora, ¿eso al cuadrado también va a dar menos 90? O sea, yo lo que quiero hacer es elevar menos 90 al cuadrado. Ah, bueno, pero va a variar entonces, porque pensé que por cómo estaba escrito quedaba el menos 90 así fijo. No, porque, o sea, vos ya estimaste tus betas, ¿no? O sea, yo agarré el ejercicio, empezamos por el A, de acá,
nos preguntaban cuánto valían los betas y les contestamos cuánto nos valían los betas. Y ahora, si yo hago la sumatoria, ¿no? De ponerle que beta 1 sombrero te dio 5, ¿no? La sumatoria de 5 por x, esto tenemos que hacer 5 por la sumatoria de. Y si yo te digo, haceme beta sombrero 0 al cuadrado, bueno, para nuestro caso particular, beta sombrero al cuadrado, tenemos que decirle menos 90 elevado al cuadrado. Y esto, Listo. yo que debe ser como 8100, supongo, ¿no? Que, o sea, es un número elevado al cuadrado. Digo, no estamos reestimando el modelo ni nada. Las estimaciones ya las obtuvimos. Listo, genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, continúo, ¿no? O sea, breve repaso, ¿sí? O sea, para que no nos mareemos en dónde estamos y a dónde vamos. Yo tengo que encontrar mi estimación de la varianza del error. El problema que tengo es que yo no tengo la sumatoria de estas diferencias elevadas al cuadrado. Entonces me las estoy ingeniando para llegar a esa expresión de todas formas. Entonces decíamos, yo a este numerador, al denominador después lo voy a tener que tener en cuenta. Pero ahora me concentro en el numerador. Lo que puedo hacer es reescribirlo de esta manera que pongo acá, ¿no? Lo puedo reescribir como la sumatoria de i menos la sumatoria de i sombrero. Entonces, obviamente cada uno al cuadrado. La sumatoria de i al cuadrado me lo voy a denunciar, ¿no? Es esto de acá. Es 1,6 millones. La sumatoria de i sombrero elevado al cuadrado no la tengo. No la conozco, no sé qué es eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para encontrar esta sumatoria. Dijimos, bueno, hacer la sumatoria de i sombrero elevado al cuadrado es lo mismo que hacer la sumatoria de la expresión de i sombrero elevado al cuadrado, ¿no? Noten, sí, perdón, esto probablemente muchos ya lo tengan claro, pero me parece súper relevante aclararlo. Hacer la sumatoria de i elevado al cuadrado no es para nada lo mismo que hacer la sumatoria de i todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? No es para nada lo mismo. En un caso lo que tengo es, agarré mi celda de Excel, sumé todo y este resultado lo elevé al cuadrado. Y en el otro caso lo que hice fue ir elevando al cuadrado cada uno y lo sumé todo. Sí, son cosas distintas. Por las dudas no está de más aclarar. Bien, vamos a borrar todo esto. Listo. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, la sumatoria de esto elevado al cuadrado es un binomio, desarrollo ese binomio, me va a terminar quedando la sumatoria de beta sombrero 0 elevado al cuadrado, más 2 por el producto por la sumatoria, más beta 1 al cuadrado por la sumatoria. Ahora, si recuerdan, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, la sumatoria de algo que no varía, ¿no? La sumatoria desde igual 1 hasta 60, de algo que no varía con ese subíndice, es lo mismo que hacer la cantidad de términos de esta sumatoria, que en nuestro caso son 60, que acá beta sombrero está al cuadrado, así que si quieren para ser fieles a eso, vamos a hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que tenemos es n por beta sombrero al cuadrado. Acá yo no sé por qué puse menos. Ahí me entró una pequeña duda. Esto debería ser un más. Ah, no, perdón, que tengo menos 90. Ahí está. Ya me estaba preocupando. Fíjense que yo acá tengo 2 por, si quieren que lo hagamos paso a paso, 2 por beta 0 por beta 1, ¿no? Si yo acá tengo un menos, lo que puedo hacer es directamente sacar este menos y ponerlo acá, ¿no? ¿Se van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Genial, bueno. Más beta 1 sombrero elevado al cuadrado. Y fíjense que de esta expresión, o sea, yo hago 60 por menos 90 elevado al cuadrado, es un número. ¿Ok? Este factor de acá, que lo voy a multiplicar por esto, también es un número.
Esto de acá también es un número. Lo único que me falta es la sumatoria de x y la sumatoria de x elevado al cuadrado. Y eso me lo dio el enunciado. La sumatoria de x era 18.800, la sumatoria de x elevado al cuadrado era 5 millones. 5.420.000, no sé cuánto. Pero digo, en definitiva, esto de acá ya es un número para nosotros, ¿no? Más allá de la fórmula compleja y todo, voy a hacer esto más este numerito por 18.800 más 0,85 al cuadrado por 5 millones y pico. ¿Sí? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Quieren que vaya más rápido? Para mí vas bien, estoy entendiendo todo. Ok. Bueno, perfecto. Eh, ¿Listo? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces voy a continuar con el ejercicio. Fíjense que, digamos, en general, esto que estamos haciendo acá de reexpresar todo de una forma tal que podamos encontrar los datos que nos hacen falta. Entonces, si hubiéramos tenido los datos, ¿no? O sea, si nos hubieran dado el Excel, el CSV, el DataFrame, lo que ustedes quieran, ¿no? Pongan el nombre que ustedes quieran, habríamos tenido nuestros I sub I, ¿no? Habríamos tenido nuestros X sub I, y decíamos, bueno, I es igual a beta 0 más beta 1 por X, ¿no? Entonces, ¿qué habríamos hecho acá? Habríamos hecho menos 90 más 0,85 por este valor acá. ¿No? Es como un Excel tranquilo, normal, cualquiera. Y eso nos habría dado un valor para ese Y estimado. Y un valor para Y estimado, un valor para Y estimado, un valor para Y estimado y todo. Y lo único que teníamos que hacer acá era la diferencia entre estas dos celdas elevado al cuadrado, estas dos celdas elevado al cuadrado, estas dos celdas elevado al cuadrado, y eso hacerle toda la sumatoria. Entonces, fíjense que acá lo tuvimos que encontrarle la vuelta en función de los datos que nos daban, pero que en realidad no es el caso más usual. Nosotros en general deberíamos contar con uno. Bueno, hacemos la suma de cuadrados residuales, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es la sumatoria de i al cuadrado, menos esa expresión que encontramos recién, ¿sí? Nosotros acá hicimos toda esta expresión, dijimos esto al final del día es simplemente un número, y lo que nos queda es la sumatoria de i elevado al cuadrado, por enunciado es 1,6 millones, ¿sí? La sumatoria de i sombrero elevado al cuadrado la acabamos de encontrar, ¿sí? Es 1,6 millones y también un montón de otros decimales. Y nos termina dando este valor, ¿no? Que creo que acá me debo haber comido una coma o algo así. Si quieren, revisen el número este. Sebas, El número. Sí. justo ahí en la filmina que estás, no quería, porque yo me di cuenta, pero quería que todos se den cuenta, es que cuenta que hicimos ahí, hicimos la sumatoria del estimador de Y, de I sub I. Vos ahí lo multiplicaste por 60 porque hay que multiplicarlo por 60, que es N, Sí. en el anterior filmina. Sí. Sí, eso fue lo que mencionamos de que si yo hago la sumatoria de algo que no varía con el subíndice de la sumatoria, es lo mismo que hacer la cantidad de términos de la sumatoria por el valor de esa constante. Y es eso que tenemos acá, n y beta c. Muchas gracias, no está de más nunca revisando. Así que, bueno, buenísimo. Ahí, bueno, me parece que me comí esta coma, o quizás no me la tomó el programa, ahora después lo tendré que revisar, pero hacemos la diferencia, ¿no? Nosotros este dato de acá lo tenemos por enunciado, este dato de acá es el que acabamos de sacar hace 2 segundos, ¿y qué nos queda? Nos queda 1.648.710 menos 1.648.130,625, ¿no? Entonces, bueno, redondeando, esto, no sé si este es el último decimal, pero probablemente lo sea. La diferencia entre estos dos números es 579,375. Y fíjense que este valor nunca podría ser negativo,
sí es una suma de cuadrados, así que jamás podría ser negativo este número. Ténganlo en cuenta. Y lo que tenemos es después que nuestro estimador, si recuerden, es la suma de cuadrados residuales dividido n-2, ¿no? Entonces, yo hago esa suma de cuadrados residual que la acabo de obtener, dividido n, es 60 menos 2. ¿Ok? Entonces, 579 dividido 58, listo. ¿Está bien? Bien, retomando. Nosotros lo que estamos intentando encontrar es el intervalo de confianza para y sombrero cuando x vale 0, ¿no? Entonces, y sombrero fue lo primero que obtuvimos, dijimos esto vale menos 90. El valor de este paréntesis fue lo segundo que obtuvimos, ya no recuerdo bien cuánto valía, creo que valía 0,20 y pico, algo así. Y dijimos, lo único que me faltan son encontrar el valor de t y encontrar el valor de sigma cuadrado. Y el valor de sigma cuadrado lo acabamos de obtener. Entonces, el valor de sigma cuadrado también lo conozco. Y si conozco el valor de sigma cuadrado, puedo calcular la raíz a todo esto. Todo esto es un número, ¿no? Entonces, tenemos también acá el resultado de esa raíz. Fíjense que ahora el intervalo de confianza para y sombrero cuando x vale 0 ya está a un paso de distancia, ¿no? Tenemos un número más menos el producto de un numerito y algo que tengo que buscar en la tabla, ¿sí? Voy a borrar acá todos estos manojos, pero si alguien tiene alguna duda hasta acá y quiere frenarme, me avisa y rebobinamos, no, continuamos. Bien, entonces, el intervalo de confianza decía que busquemos que busquemos el intervalo de confianza para ir con un 95% de confianza, ¿no? Y recuerden, o sea, esto lo estamos haciendo a dos colas, y como es a dos colas, vamos a repartir miti-miti, ¿no? Vamos a repartir ese 5%, la mitad a la derecha y la otra mitad a la izquierda, ¿sí? Con un ejercicio de intervalos de confianza común y corriente, como los que veníamos resolviendo en la unidad de intervalos de confianza. Y lo que nos queda es que lo tengo que buscar en la tabla para la t-student con n-2 grados de libertad, ¿no? Yo tenía 60 observaciones, menos 2 es 58, entonces voy y busco en la aplicación, en la tabla, en Excel, en R, en donde ustedes quieran, qué valor me adopta la distribución t para este caso, ¿no? Entonces me fijo en qué punto la distribución t de student con 58 grados de libertad me acumula 0,975 de probabilidad. Yo eso lo busco en la tabla y me da que eso se da en el valor 2. ¿Ok? Entonces, si quieren, acá que de acá lo podemos directamente escribir un 2. Y hago 2 por 2,84, llegamos a este resultado. ¿Sí? 5,69. Y acá hay un tema de decimales, no sé, esto, 2 por 2,84 en realidad no podría terminar en un 9, pero debe ser que esto es 2,00001 o 2,84 y pico. Es un tema de redondeo. Si quieren, lo podemos hacer. Bien. Entonces, fíjense que si me voy para atrás, voy a borrar todo esto, que me está mostrando la vista. Si me voy para atrás, entonces, lo que hice fue decir, bueno, mi intervalo de confianza para ahí va a ser menos 90 más menos 2 por 2,84. Y listo, ya está, ya lo confeccionamos. Tengo que hacer menos 90 menos 5,69, creo que dijimos 5,69, creo, ¿no? Este va a ser mi límite inferior, ¿no? Y mi límite superior va a ser igual a menos 90 más 5,69. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bueno, profe. buenísimo. Voy a ir al siguiente sin borrar esto.
Entonces, fíjense, yo cuando haga esto, me va a quedar, o sea, acá redondeé a términos decimales de precisión, me va a quedar el intervalo menos 95,67, 95,69, ¿no? O sea, yo acá lo redondeo a 0,7. Fíjense que es el límite inferior, justamente, ¿no? Menos 95,7, menos 84,3, que es cuando yo le sumo esto a menos 90, va a contener, ¿sí? Acuérdense cuando nosotros hacemos el intervalo, este intervalo de confianza, estamos haciendo el intervalo de confianza, o sea, lo que estamos, o sea, toda regresión, todo ejercicio de estos, ¿no? Nosotros tenemos una I sombrero, e I sombrero lo que hacemos es decir, es nuestra estimación de la esperanza de I dado X, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos intentando estimar, entonces, bueno, justamente. El intervalo que encontramos va a contener a la esperanza de esto cuando X vale 0, ¿no? Que eso es lo súper relevante que veníamos diciendo. Yo cuando hago estos ejercicios tengo que decir cuánto vale X. Que esto vendría a ser, o sea, interpretado los fines de nuestro ejercicio, esto es el valor esperado, bueno, yo que lo escribí de otra manera, la ganancia neta esperada cuando las ventas son 0, ¿sí? O el valor neto esperado de la ganancia cuando las ventas son 0, etcétera, con un 95% de confianza, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente subinciso. Creo que pasó medio complicado que nos alcance el tiempo para hacer lo de R hoy. Aunque sea, quizás podamos dar la parte más de programación y, y nos quede lo más divertido para la clase que viene, así aprovechemos el tiempo. Bien, entonces, habíamos hablado también, ¿no?, de los tests de significatividad individual, y dijimos que aparte a eso también le podíamos cambiar a las hipótesis, ¿no? El enunciado lo que nos dice es verifique con un nivel de significación del 5%, esto es un error de tipo 1, una probabilidad de error de tipo 1, un alfa igual al 5% igual a 0,05. Si el aumento en las ganancias ante un aumento unitario de las ventas es estadísticamente significativo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos encontrar es si beta 1 es realmente positivo o no. Si yo lo que quiero ver es si beta 1 es positivo, eso lo pongo en la alternativa y en la nula pongo el complemento, ¿no? Que sea menor o igual a 0. Esto fíjense que es un test de significatividad individual, pero con las hipótesis cambiadas, ¿no? Yo antes tenía igual distinto, ahora tengo menor o igual contra mayor. Si entendimos esta hipótesis, esto es relativamente sencillo o igual. Entonces nuestro estadístico, como ya habíamos dicho, es igual a beta 1 sombrero menos beta 1, dividido la raíz cuadrada de esto, no lo voy a decir porque no sumo nada a la clase, y que esto decíamos distribuye T de Stion con n-2 grados de libertad. Bajo la hipótesis nula, voy para arriba, si decíamos que tomamos la igualdad siempre en la hipótesis nula, beta 1 vendría a ser igual a 0, de modo tal que esto de acá lo borro del estadístico, ¿no? El estadístico bajo la hipótesis nula es este. Entonces beta 1, bueno. Y yo acá fíjense que, para que nos quede expresado en función de los datos que tenemos, ¿sí? A mí esta sumatoria de acá no me la dio el enunciado, pero la puedo reexpresar de esta otra manera, y estos datos sí me los dio el enunciado. Con esto yo voy a encontrar mi estadística. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo de una pasé a usarlo, la verdad, me dio a desapurar. Bien. Sigma cuadrado, sombrero. Si me voy para arriba, creo que era 2,84, pero estamos a buscarlo. Sigma cuadrado sombrero no era eso, es 9,989. ¿Sí? Eso lo obtuvimos acá atrás, ¿no? 9,989 es sigma cuadrado sombrero. Es nuestra estimación de la varianza del error. Bien, entonces, este puntito de acá es un número, es 9,989. Beta 1 sombrero, ¿sí?
¿Qué es? Es igual a 0,85. Ese lo encontramos al principio del ejercicio. La sumatoria de x al cuadrado es un número, ¿no? Es 5.420.000, 5 millones y pico. Y n por x barra al cuadrado es 60 por 18.800 dividido 60 elevado al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esto es un número, lo único que tengo que hacer es 0,85 dividido 9,89, todo dentro de una raíz, ¿no? Todo esto dividido en la sumatoria de 5 millones y pico menos 60 menos 18.800 elevado al cuadrado dividido. Entonces todo esto es un número, lo meto dentro de una calculadora y voy a sacar un número. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a borrar un segundo. Estaba quedando sin batería en la notebook. Ahí estamos. Bien. Entonces, eso va a ser un número y llegamos a ese número y da tremenda y asquerosamente grande, ¿no? Uno en general no va a encontrar cosas tan alevosas, pero este ejercicio sí. Nuestro estadístico muestral es 38 y a nosotros nos estaban pidiendo, ¿no? Decíamos, este estadístico distribuye T-Steven. Y este es mi T crítico, ¿no? Que es el T que me deja 0,05 del otro lado, ¿no? O sea, yo lo que tendría que buscar para encontrar este T crítico es, como estoy acumulando todo de un solo lado, ¿sí? Ahora estoy acumulando todo de a derecha. Por mis hipótesis nula y alternativa, estoy acumulando toda la probabilidad a derecha. Voy a buscar este valor en la tabla. ¿Sí? Y este es mi T crítico. Y este es igual a 1,67. Entonces, mi crítico está acá, mi empírico me cayó acá. En realidad ni siquiera me alcanza la pantalla para mostrar lo lejos que cayó el empírico. De hecho, si quieren, si alguien lo revisa y les da distinto, avísenme porque es extraño que haya dado tan grande. Pero en definitiva rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Mi estadístico muestral cayó en la zona de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Profe, una pregunta. La zona de rechazo la definimos con la hipótesis nula, ¿no? Siempre o sea, con cómo planteamos las hipótesis, ¿no? O sea, si tengo menor o igual contra mayor, es a derecha. Si es mayor o igual contra menor, todo de izquierda. Y si es igual contra distinto, repartimos mitad de izquierda y mitad de derecha. O sea, y yo lo que les decía era que yo acá pongo unos puntitos suspensivos, pero si yo tengo esta hipótesis, lo que les decía era que a medio de regla mnemotécnica pueden dibujar una flecha acá, entonces la punta de la flecha, y la zona de rechazo está a la derecha. ¿Sí? Claro, o sea, me baso en la hipótesis alternativa y la zona de aceptación sería la hipótesis nula. Esa es mi pregunta. O sea, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son hipótesis. La zona de rechazo, la zona de rechazo y la zona de no rechazo, que no es lo mismo que decir aceptación, la zona de no rechazo y la zona de rechazo se definen en